En Cielos Abiertos, turradio.com, la eterna historia. La mujer samaritana y el agua viva. En el programa anterior vimos que Nicodemo era sincero, pero estaba perdido. No entendía lo que conocía del Antiguo Testamento. El Señor Jesús le explicó que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Entendimos que cada uno de nosotros debe creer que la salvación es por gracia, por medio de la fe. En esta ocasión, el Señor Jesús salió de Judea para ir otra vez a Galilea. Por tanto, debía pasar por Samaria. Los samaritanos era un grupo de judíos que, en el pasado, se habían casado con otras razas. Los judíos evitaban viajar a través de Samaria. No permitían que los samaritanos adoraran a Dios con ellos, ni tenían ninguna relación con ellos. Al mediodía, Jesús y sus discípulos llegaron a un pozo a las afueras de una ciudad llamada Sicar. Jesús se sentó junto al pozo para descansar, mientras sus discípulos iban al pueblo a comprar alimentos. Esa parte del mundo era muy caliente y seca. Era alrededor de mediodía cuando hace más sol y más calor. En ese momento llegó allí una mujer. Jesús le dijo: «Dame de beber». En ese instante Jesús rompió todas las tradiciones. Por un lado, inició una conversación con alguien de Samaria. Por otro lado, conversó con una mujer, lo cual era visto como inconveniente. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva?» ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? El Señor Jesús le respondió: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Ella dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón, has estado casada con 5 hombres y el hombre con el que vives ahora no es tu marido». La mujer estaba sorprendida de que Jesús supiera tanto sobre ella. Ella le dijo: «Señor, me parece que tú eres profeta». Ella continuó diciendo: «Los samaritanos adoran a Dios en esta montaña, pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorar a Dios». Jesús le dijo: «Créeme que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera.
Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Estos hechos nos hacen recordar cuando Dios proveyó en el desierto agua de una roca. Jesús le estaba diciendo que Él podía darle el agua que es la vida eterna. Además, Jesús le explicó que Dios solamente aceptaría la adoración que era conforme a su voluntad y a su espíritu. Esto significa que nadie puede adorar a Dios a su manera, sino como Dios indica en su palabra. No se trataba de tradiciones ni lugares de adoración, se trataba de ser cambiado, de ser nacido de nuevo, según el Espíritu de Dios. El Señor Jesús quería darle a la mujer samaritana el agua de vida eterna, o sea, la salvación y la vida eterna. El Señor Jesús no estaba hablando sobre la sed que puede calmarse con el agua de un pozo, sino que estaba refiriéndose a la sed de Dios. La Biblia nos enseña que tenemos una sed por el Dios viviente en nuestros corazones y que esa es una sed que solo el Señor Jesús la puede saciar. Así que cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, Él satisface nuestra sed de Dios. Hoy es importante recordar. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan capítulo 4 versículos 13 y 14. En Cielos Abiertos, tu radio.com, la eterna historia.